Me llamo Cassie, tengo 32 años, y acababa de regresar de un viaje de negocios importante para encontrar que habían cambiado las cerraduras de la casa de mis sueños. Cansada y confundida, manejé hasta la casa de mis padres, donde mi hermano Julian presumía fotos de sus lujosas vacaciones en las Maldivas. Con una sonrisa en el rostro, mi papá anunció con total tranquilidad: tu casa pagó su diversión. El golpe me dejó en shock, pero solo sonreí. ¿Qué tiene de gracioso?, me gritó. Si te está gustando esta historia, cuéntame en los comentarios de dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete para seguir mi historia de traición y venganza inesperada. Soy Cassie Thompson, directora de marketing de 32 años, independiente desde los 18. Crecí en un barrio de clase media en Portland y desde muy joven entendí que tendría que forjar mi propio camino. Mis padres tenían los medios para ayudarme con la escuela, pero siempre priorizaron a mi hermano menor, Julian. Su argumento siempre era el mismo: él necesita más apoyo que tú. Tú eres naturalmente talentosa. Este patrón de favoritismo empezó mucho antes de que yo pudiera entender lo que significaba. En la preparatoria trabajé 3 empleos a la vez para ahorrar para la universidad, por las mañanas en una cafetería, por las tardes en un restaurante local y los fines de semana en una tienda. Mis padres elogiaban mi ética de trabajo, pero nunca me ayudaron económicamente. Mientras tanto, Julian recibió un carro nuevo por sus 16 años y una mesada ilimitada que gastaba en videojuegos y fiestas. A pesar del favoritismo tan evidente, mantuve la relación con mi familia, con la esperanza de que algún día reconocieran mis logros con el mismo entusiasmo con el que celebraban los más pequeños logros de Julian. Más tarde me di cuenta de que esa esperanza estaba equivocada. Julian, ahora de 27 años, nunca ha tenido un trabajo estable. Su currículum está lleno de empleos cortos que dejó porque eran muy aburridos o estresantes. Cada intento fallido de independizarse era perdonado con apoyo financiero de nuestros padres. Pagaban su renta cuando lo despedían por llegar tarde constantemente. Cubrían sus deudas de tarjeta cuando gastaba de más en ropa de diseñador e incluso financiaron su intento fallido de hacer un podcast de estilo de vida de lujo, que abandonó después de 3 episodios. Mi hermano se acostumbró a que nuestros padres resolvieran todos sus problemas. Nunca desarrolló la resiliencia ni la responsabilidad que se adquiere enfrentando consecuencias. Cuando su novia de 6 meses lo dejó por inmaduro, mis padres lo consolaban como si hubiera sufrido una tragedia terrible. Después de graduarme con honores de la universidad, conseguí un puesto inicial en una empresa de marketing. Mis compañeros se quejaban de los préstamos estudiantiles. Yo no tenía ninguno, pero solo porque había trabajado sin descanso durante 4 años, tomando la máxima carga de materias para graduarme temprano y ahorrar en colegiatura. El orgullo que sentí por ese logro se vio opacado cuando mi papá comentó: tuviste suerte de conseguir esos trabajos. No todos tienen tus ventajas. Durante 5 años viví en un departamento pequeño, ahorrando cada dólar para el enganche de una casa. Llevaba mi lunch al trabajo todos los días, limitaba mis salidas y controlaba cada peso que gastaba. Cuando finalmente tuve suficiente, empecé la búsqueda de la casa perfecta. La casa que encontré era un hogar estilo craftsman de 2 pisos, en un barrio tranquilo con robles maduros a lo largo de la calle. Construida en los años 50, tenía un carácter que las casas modernas no tenían. El piso de madera de tablas anchas, la chimenea de ladrillo y las ventanas grandes llenaban la casa de luz natural. El patio trasero era amplio y tenía un pequeño jardín que me recordaba al que mi abuela Margaret cuidaba con tanto cariño. Ese detalle era muy importante para mí. Mi abuela había sido mi refugio durante la infancia. Cuando el favoritismo en casa se volvía insoportable, me iba en bicicleta a su casa, a 3 millas de distancia. Ella me recibía con galletas recién horneadas y un apoyo incondicional. Tienes más fuerza de la que crees, Cassie, y un día esa fuerza será tu mayor tesoro, solía decirme. La casa cerca de su antiguo barrio me hacía sentir conectada con ella, aunque había fallecido 3 años antes. Cuando firmé los papeles de la compra, sentí su presencia, su aprobación. Esta casa no era solo una inversión económica, era un símbolo de mi independencia y mi capacidad de salir adelante por mí misma. Cuando invité a mi familia a conocer mi nuevo hogar, sus reacciones fueron, como siempre, despreocupadas y críticas. Mi mamá comentó cuánto trabajo requeriría. Mi papá dudó si había pagado de más.
Julian se burló de la cocina anticuada, aunque nunca había cocinado ni una sola vez en su vida. Debe ser bonito tener tanta suerte, dijo, como si todos mis años de esfuerzo y sacrificio no contaran. Durante 2 años, puse amor y esfuerzo en esa casa. Pinté cada habitación yo misma, restauré los pisos de madera y planté flores en el jardín que a mi abuela le habría encantado. Se volvió mi refugio, una manifestación física de mi camino hacia la independencia. Luego llegó la oportunidad que podía impulsar mi carrera, un viaje de negocios de 2 semanas a Singapur para presentar nuestra campaña de marketing a posibles clientes internacionales. Mi jefe dejó claro que este viaje podría llevar a una promoción si lo manejaba con éxito. El momento no era ideal. El viaje coincidía con la floración de los rosales que había plantado en memoria de mi abuela. Contraté a un servicio de jardinería, pero mi mamá sugirió que les dejara una llave. Nos encargaremos de la casa mientras estás fuera, ofreció. Contra mi mejor juicio, acepté. Un día antes de mi salida, Julian llamó, con ese tono familiar de autocompasión. Su novia de 3 meses lo había dejado por mensaje de texto. Necesito irme, necesito tiempo para superar esta traición, se lamentaba. Hablaba de necesitar unas vacaciones de lujo, tal vez a Bali o a las Maldivas. Algo digno de Instagram para mostrarle a su ex lo que se estaba perdiendo. Cuando le pregunté cómo planeaba costear un viaje tan extravagante con sus ahorros míseros, suspiró dramáticamente. Mamá y papá dicen que no pueden ayudar esta vez. Dicen que están ahorrando para la jubilación o algo así. Es tan injusto. Una sensación de incomodidad me invadió mientras le entregaba la llave de mi casa a mi mamá esa noche. Ella notó mi duda. No te preocupes, me aseguró. Cuidaremos todo muy bien. Debí haber escuchado mi instinto. Debí haber hecho otros arreglos. Pero la lealtad familiar y la presión del viaje de negocios que se acercaba nublaron mi juicio. A la mañana siguiente, abordé mi vuelo a Singapur, sin darme cuenta de que estaba dejando mi casa de ensueño vulnerable ante las personas que deberían haberla protegido. Después de 2 agotadoras semanas de presentaciones, reuniones con clientes y eventos de networking en Singapur, estaba física y mentalmente exhausta. El viaje había sido más exitoso de lo que esperaba. Nuestra empresa cerró contratos con 3 grandes corporaciones asiáticas, pero la presión constante me había pasado factura. Lo único que quería era dormir en mi propia cama, en mi casa, rodeada del confort que había creado para mí. Mi vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Portland a las 8:30 de la noche. La lluvia golpeaba las ventanas del taxi mientras recorríamos calles familiares. Cuando el conductor se detuvo frente a mi casa, noté que la luz del porche estaba apagada. Extraño, porque la había programado para que se encendiera automáticamente al atardecer. Arrastrando mi maleta hasta los escalones, inserté la llave en la cerradura. No giró. Pensando que tal vez estaba usando la llave equivocada, probé otra. Nada. Di un paso atrás y observé la puerta. La cerradura había sido cambiada. La confusión y la alarma me invadieron. ¿Había habido un robo? ¿O mis padres habían tenido que cambiar la cerradura por alguna razón? Toqué el timbre, pensando que tal vez estaban adentro, pero nadie respondió. La casa estaba oscura y silenciosa. Llamé al celular de mi mamá, pero se fue directo al buzón de voz. Mi papá contestó en el tercer timbrazo, con una voz extrañamente alegre. Cassie, ya regresaste, ¿cómo te fue en el viaje? Papá, estoy en mi casa y mi llave no funciona, ¿pasó algo? Siguió un momento de silencio. Deberías venir a nuestra casa. Tenemos que hablar. El tono ominoso en su voz me dio un escalofrío. Volví al taxi y le pedí al conductor que me llevara a la casa de mis padres, en las afueras, a 15 minutos de distancia. Al entrar a la sala, la escena frente a mí era surrealista. Julian estaba recostado en el sofá, revisando fotos en su teléfono con una sonrisa satisfecha. Mi mamá se ocupaba en la cocina, evitando mirarme. Mi papá estaba sentado en su sillón reclinable viendo un partido de básquetbol con interés distraído. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz tensa. ¿Por qué cambiaron mi cerradura? Julian levantó la mirada de su teléfono, con expresión arrogante. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia mí.
Las fotos lo mostraban recostado en una playa perfecta, tomando cócteles junto a una piscina infinita y posando frente a un bungalow de lujo sobre el agua. Maldivas, 5 estrellas de lujo total, dijo. Me quedé mirando las imágenes, confundida. ¿Cómo pudiste costear esto? Pensé que mamá y papá dijeron que no podían ayudar. Mi papá apagó la televisión y se inclinó hacia adelante. Encontramos otra solución, dijo con tono firme. Vendimos tu casa. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sentí que me flojeaban las rodillas y me agarré del respaldo de una silla para no caer. ¿Qué dijiste? Vendimos tu casa, repitió, esta vez con más firmeza. Conseguimos un buen precio. Todo en efectivo, cerrado en 10 días. Mi mamá finalmente salió de la cocina, con las manos nerviosas. Julian realmente necesitaba este viaje, Cassie. Estaba devastado después de que Ashley lo dejó. Ya sabes lo sensible que es. Intenté procesar lo que escuchaba. Vendieron mi casa sin mi permiso. Eso es ilegal, ¿cómo siquiera hicieron eso? Mi papá hizo un gesto despreocupado. Teníamos tu llave. Acceso a tus papeles en tu oficina de casa. Lo demás fueron solo detalles. Detalles, ¿quieres decir fraude? Mi voz subió con incredulidad. Julian intervino, sin mostrar remordimiento. El resort estaba increíble. Mayordomo privado, spa ilimitado, restaurante bajo el agua. Lo necesitaba. Cassie, no tienes idea de lo difícil que fue mi ruptura. La rabia y la incredulidad luchaban dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma por fuera. Entonces cometieron fraude, vendieron mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento, y usaron el dinero para unas vacaciones de lujo. El rostro de mi mamá se puso a la defensiva. No todo fue para las vacaciones. También necesitábamos un carro nuevo. Y Julian merecía algo bonito después de todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, repetí incrédula. Una relación de 3 meses terminada es justificación para robar mi casa. La casa por la que trabajé 3 empleos para ahorrar. La casa que pasé años renovando. El rostro de mi papá se endureció. No seas tan dramática. Siempre puedes comprar otra casa. Te va bien en tu trabajo. Además, somos tus padres, sabemos lo que es mejor. ¿Lo que es mejor? ¿Creen que robarle a su hija es lo mejor? No robamos, dijo mi papá con firmeza. Redistribuimos los recursos familiares a donde más se necesitaban. Julian necesitaba sanar. Tú estabas demasiado apegada a esa casa de todos modos. ¿Demasiado apegada? Era mi casa. Mi papá se recostó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. Bueno, ya no más. Tu casa pagó su diversión. Señaló a Julian, que todavía estaba absorto en sus fotos de vacaciones. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El shock y la ira dieron paso a una calma extraña. Sentí como las comisuras de mi boca se levantaban en una sonrisa. La sonrisa burlona de mi papá se desvaneció. ¿Qué tiene de gracioso?, me gritó. Manteniendo mi sonrisa, no dije nada. En cambio, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, llamó mi mamá. A hacer unas llamadas, respondí con la voz firme. Que disfruten su noche. Al cerrar la puerta, escuché a Julian decir. ¿Cuál es su problema? Ella puede comprar otra casa. No sabían que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían nuestra familia para siempre, y no de la manera que ellos imaginaban. Manejé por las calles empapadas de lluvia, con las lágrimas nublando mi visión, hasta llegar al complejo de departamentos donde vivía mi mejor amiga, Emma. Desde la universidad, Emma había sido mi roca, la hermana que nunca tuve pero que necesitaba desesperadamente. Sus luces estaban encendidas a pesar de la hora, y abrió la puerta a mis golpes desesperados, todavía en pijama. Su rostro pasó de confusión adormilada a preocupación inmediata. Cassie, ¿qué pasó? Me jaló hacia adentro, quitándome el abrigo empapado. Me dejé caer en su sofá, y la magnitud de la situación finalmente rompió mi shock. Entre sollozos, le conté lo que había hecho mi familia. Emma escuchaba,
su expresión pasando de incredulidad a indignación. ¿Vendieron tu casa sin tu consentimiento para irse de vacaciones? Su voz subía con cada pregunta. Eso no solo es inmoral, Cassie. Eso es criminal. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Respiré profundo, recuperando algo de compostura. Hay algo más, Emma. Algo sobre la casa que ellos no saben. Emma se sentó a mi lado, con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Mi mente volvió a mi abuela, Margaret, la única persona en mi familia que realmente me había visto y valorado. Mientras mis padres derrochaban atención y recursos en Julian, mi abuela Margaret había invertido en mí, no con dinero, sino con una fe inquebrantable en mi potencial. ¿Recuerdas a mi abuela?, pregunté. Emma asintió. Claro. Era maravillosa. Siempre tenía galletas cuando la visitábamos en la preparatoria y nunca dejaba de preguntar por mis proyectos de arte. Fue la única que me puso primero, dije en voz baja. La única que veía como mis padres me trataban comparado con Julian. En mi mente, podía ver a la abuela Margaret cuidando su jardín, repartiendo sabiduría junto con tomates recién recogidos. La familia debería levantarte, Cassie, no destruirte. Recuerda que mereces un amor que no venga con condiciones, solía decir. 3 años antes de que comprara mi casa, la abuela Margaret había fallecido tranquilamente mientras dormía. Lo que pocos sabían era que, antes de morir, había creado un fideicomiso privado donde yo era la beneficiaria. Había sido cuidadosa de mantener esto en secreto de mi papá, su hijo, quien previamente le había pedido grandes sumas de dinero que nunca devolvió. La casa, le expliqué a Emma, técnicamente no es mía, al menos no de la manera que ellos piensan. Emma lució confundida. ¿Qué quieres decir? Soy la propietaria registrada, sí, pero en realidad soy la fiduciaria del patrimonio de mi abuela. La casa fue comprada a través de un fideicomiso que ella creó antes de morir. Espera, dijo Emma, tratando de procesar la información. Entonces, la casa pertenece a un fideicomiso, no directamente a ti. Asentí. Exacto. Mi abuela sabía cómo operaba mi papá. Sabía que en el pasado se había aprovechado de ella financieramente. Por eso creó un fideicomiso con condiciones muy específicas. La principal, si algún miembro de la familia intentaba apropiarse de los bienes del fideicomiso, perdería todos sus derechos de herencia. Los ojos de Emma se abrieron. Entonces, al vender tu casa, violaron los términos del fideicomiso, confirmé. Y hay más. Sospechaba que algo así podría pasar. Mi papá había hecho demasiadas preguntas sobre el valor de la casa antes de que me fuera. Julian estaba demasiado interesado en cuánto capital había acumulado. ¿Qué hiciste?, preguntó Emma. Instalé cámaras de seguridad antes de irme. Ocultas, conectadas a la nube. Tengo evidencia en video de que entraron a mi casa, revisaron mis papeles, se reunieron con un agente inmobiliario y falsificaron mi firma en documentos. Emma me miró asombrada. ¿Sabías que intentarían algo así? Suspiré profundamente. Esperaba que no lo hicieran. Pero vivir con ellos 18 años me enseñó a prepararme para lo peor. Mi abuela también me enseñó eso, a su manera. Siempre decía que la confianza se gana, no se da automáticamente, ni siquiera a la familia. Emma tomó su teléfono. Tenemos que llamar a la policía. Esto es fraude, claro. Puse mi mano sobre la de ella. No todavía. Primero necesito hablar con el abogado de mi abuela. Esto tiene un proceso. El fideicomiso tiene protocolos específicos para manejar violaciones. Pero Cassie, vendieron tu casa, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué pasa con todas tus cosas? Estaba tan consumida por la traición que no había procesado esas preocupaciones prácticas. No lo sé, admití. Supongo que empacaron mis cosas o tal vez todavía están en la casa. Quizá los nuevos dueños ni se han mudado todavía. Emma apretó mi mano. Te quedarás aquí hasta que resolvamos esto. Y lo resolveremos. Tu familia no se saldrá con la suya. A medida que el shock inicial empezaba a ceder, una determinación férrea lo reemplazó.
Mi abuela me había protegido incluso después de su muerte, preparándose para una traición que seguramente había sentido que podría venir. No la defraudaría. Mañana, dije, con la voz firme por primera vez desde que descubrí la verdad, contactaré al señor Harrison, el abogado de mi abuela. Él tiene todos los documentos del fideicomiso. Y entonces haremos un plan. Emma asintió, con expresión feroz de lealtad. Lo que necesites, aquí estoy. Ellos no tienen idea de lo que hicieron, ¿verdad? No, respondí, esbozando una sonrisa sombría. Creen que solo vendieron una casa. No se dan cuenta de que vendieron su futuro. Esa noche, mientras me acomodaba en el cuarto de huéspedes de Emma, la fatiga finalmente me venció, sentí la presencia de mi abuela más fuerte que nunca. Haré que esto se arregle, abuela, susurré en la oscuridad. Lo prometo. A la mañana siguiente, desperté con propósito. A pesar del jet lag y del agotamiento emocional, estaba lista para actuar. Emma ya se había ido al trabajo, pero dejó una nota. Hoy llamé enferma. Haciendo el desayuno. Tenemos que planear la guerra sobre los pancakes caseros de Emma. Empezamos a trazar nuestros primeros pasos. Mi prioridad era reunirme con el señor Harrison, el abogado de mi abuela y administrador legal de su fideicomiso. Llamé a su oficina tan pronto abrió a las 9 de la mañana. Cassie, me saludó el señor Harrison, su voz cálida pero preocupada. Estaba a punto de llamarte. Recibí unos documentos inusuales sobre una propiedad del fideicomiso. ¿Vas a vender la casa? No, señor Harrison, respondí con firmeza. No voy a venderla. Pero mis padres y mi hermano falsificaron mi firma y la vendieron sin que yo supiera ni consentiera mientras estaba fuera del país. Su agudo respiro me dijo todo. Es una acusación seria y, desafortunadamente, coincide con lo que veo en estos documentos. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? 2 horas después, Emma y yo estábamos frente al señor Harrison en su oficina del centro. Tenía 65 años, cabello plateado y ojos azules penetrantes. Su presencia imponía respeto, como alguien que había pasado décadas en tribunales. Había sido el consejero de confianza y amigo de mi abuela por más de 30 años. Primero, dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio, quiero asegurarte que esta venta no es válida. Como fiduciaria, tú eres la única persona autorizada para vender activos del fideicomiso. Cualquier transferencia sin tu firma legítima es fraudulenta. ¿Podemos revertirlo?, pregunté. Sí, pero llevará tiempo. Los compradores inocentes también tienen derechos y probablemente no saben nada del fraude. Tendremos que involucrar a la policía, porque la falsificación es un delito penal. Asentí, sintiendo alivio y miedo al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la cláusula de mi abuela sobre familiares que intentan apropiarse de los bienes del fideicomiso? El rostro del señor Harrison se puso serio. La cláusula es muy clara. Según los documentos del fideicomiso, cualquier familiar que intente tomar o usar los bienes del fideicomiso para su propio beneficio pierde de inmediato todos los derechos a herencias o beneficios del fideicomiso. Por lo que me cuentas, tus padres y tu hermano activaron esta cláusula. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, explicó el señor Harrison, que ahora están excluidos de cualquier distribución futura del fideicomiso. Y el fideicomiso no solo contiene la casa. Esto me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Tu abuela fue muy astuta con sus inversiones. La casa se compró usando solo una parte de los activos del fideicomiso. Hay fondos adicionales que se iban a distribuir en tu cumpleaños 35, con porciones más pequeñas para tus padres y tu hermano, siempre y cuando respetaran los términos del fideicomiso. Mi corazón se hundió. Entonces no solo perdieron la casa, también su herencia. Me temo que sí, confirmó el señor Harrison. Tu abuela previó que algo así podría pasar. Tuvo comportamientos similares por parte de tu padre durante su vida. Recordé las advertencias de mi abuela sobre el sentido de derecho de mi padre, como le había pedido dinero repetidamente, siempre con excusas de por qué no podía devolverlo. Y cómo había intentado convencerla de refinanciar su casa para financiar su fallido negocio. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. El señor Harrison delineó un plan completo.
Primero, presentaríamos un reporte policial por la falsificación y el fraude. Luego, contactaríamos a la compañía de títulos y a los nuevos dueños de la casa para explicarles la situación. Finalmente, invocaríamos la cláusula del fideicomiso y documentaríamos formalmente la violación de mi familia. El proceso llevará tiempo, me advirtió, y no será agradable. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las caras burlonas de mis padres, en la indiferencia de Julian frente a mis años de trabajo duro. Sí, respondí. Estoy lista. El siguiente paso era identificar y contactar a los compradores de mi casa. Gracias a los contactos del señor Harrison, supimos que eran una pareja joven, los Miller, que recién se habían mudado a Portland por trabajo. Les habían dicho que yo vendía rápido por un traslado laboral y nunca me habían conocido personalmente. Toda la comunicación había sido a través de mis representantes, mis padres. Con el señor Harrison presente, llamé a los Miller para explicarles la situación. Su sorpresa y preocupación fueron evidentes. No teníamos idea, dijo la señora Miller, con la voz temblorosa. Pensamos que todo era legítimo. Ya habíamos empezado renovaciones. No es su culpa, les aseguré. Ustedes también son víctimas. Mi abogado trabajará con ustedes para arreglar esto. El señor Harrison explicó que serían compensados por cualquier gasto o inconveniente. Los Miller aceptaron cooperar con la investigación, proporcionando copias de todos los documentos y comunicaciones que habían recibido. Luego vino el reporte policial. El detective Ramírez escuchó atentamente mientras le explicaba la situación y revisaba las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban claramente a mi papá y a Julian entrando a mi oficina en casa, revisando mis papeles y luego reuniéndose con un agente inmobiliario. Otro clip capturó a mi mamá practicando mi firma antes de finalmente falsificarla en los documentos de venta. Esto es fraude y falsificación bastante claro, dijo el detective Ramírez. Necesitaremos declaraciones de los compradores y del agente inmobiliario involucrado, pero aquí tienen pruebas muy sólidas. Al salir de la estación de policía, recibí una llamada de mi primo David, el único familiar con el que mantenía contacto cercano. Cassie, ¿qué está pasando? El tío Robert acaba de llamar a papá en pánico diciendo que quieres que los arresten. Le expliqué la situación a David, quien siempre había visto a través del favoritismo de mis padres. No me sorprende, admitió, pero incluso para ellos esto es extremo. ¿Sabías que también compraron un carro nuevo con el dinero y que Julian ha estado presumiendo su viaje en todas las redes sociales? Esta nueva información fortaleció mi determinación. A través de David, supe más sobre la magnitud de la traición. La casa se vendió por $420,000. El viaje de Julian a las Maldivas costó casi $70,000, incluyendo vuelos en primera clase y el bungalow sobre el agua. Mis padres compraron una SUV de lujo nueva por $60,000. Los fondos restantes estaban en una cuenta conjunta que ya habían abierto y estaban gastando en varios caprichos. Hay algo más que deberías saber, agregó David con cierta duda. No es la primera vez que han intentado acceder al dinero de tu abuela. Aproximadamente un año después de que ella murió, el tío Robert se acercó a mi papá para impugnar el testamento. Estaba convencido de que había más dinero escondido por ti. Esta revelación, aunque dolorosa, no me sorprendió. Solo confirmó lo que ya sabía sobre el carácter de mi familia y reforzó mi determinación de hacerlos responsables. Durante los siguientes días, Emma y yo documentamos todo con mucho cuidado. Recopilamos registros financieros, documentos del fideicomiso, evidencia en video y declaraciones de los Miller y otras personas involucradas en la venta fraudulenta. El señor Harrison preparó avisos legales invocando formalmente las cláusulas del fideicomiso que desheredaban a los miembros de mi familia. Deberíamos entregar esto en persona, decidí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que hicieron. Emma me apretó la mano. ¿Estás segura de que será feo? Sí, respondí. Pero no quiero hacerlo en su casa, donde ellos tienen ventaja. Quiero un lugar neutral con testigos. Después de hablarlo un poco, decidimos hacer una reunión familiar. Invitaría a mis padres y a Julian, junto con otros familiares, a una cena en un salón privado de un restaurante local. Allí, con parientes como testigos, revelaría la verdad y presentaría las consecuencias legales de sus acciones.
David ayudó a organizar la reunión, diciéndole a mis padres que quería aclarar algunas cosas sobre eventos recientes. Ellos aceptaron sin problema, quizás pensando que había aceptado su traición o incluso que podría disculparme por mi reacción exagerada. La noche antes del enfrentamiento, me senté sola en el cuarto de huéspedes de Emma mirando una vieja foto de mi abuela y yo en su jardín. Ojalá estuvieras aquí, susurré. Pero de alguna manera, todavía estás. Te preparaste para esto, ¿verdad? Sabías que podrían intentar algo así. En la foto, los ojos de mi abuela brillaban con la sabiduría de alguien que veía más allá de las apariencias y que elegía la bondad cuando era posible, pero también establecía límites cuando era necesario. Mañana necesitaría bondad y límites. Te haré sentir orgullosa, le prometí a la foto. No con venganza, sino con justicia. El salón privado del restaurante Riverside era elegante, sin ser ostentoso, con grandes ventanas que daban al río Guamut. Había llegado temprano con Emma y David para asegurarme de que todo estuviera listo. El señor Harrison llegaría poco antes del enfrentamiento, junto con el detective Ramírez, quien había aceptado estar presente de manera no oficial. Los familiares comenzaron a llegar a las 6:30 de la tarde, mi tía Elaine y mi tío Thomas, la hermana de mi papá y su esposo, mi prima Patricia y su esposo Mark. El hermano de mi mamá, Samuel, y su esposa Catherine. Todas personas que habían visto la dinámica de nuestra familia durante años, que habían notado el trato preferencial que recibía Julian, pero que nunca habían intervenido. Mis padres y Julian llegaron los últimos, 15 minutos tarde. Mi mamá se veía nerviosa, jugando con su bolso de diseñador nuevo, probablemente comprado con el dinero de mi casa. Mi papá parecía confiado, incluso un poco arrogante, como si esta cena fuera solo una formalidad antes de que aceptara la nueva realidad. Julian estaba concentrado en su teléfono, probablemente aún publicando fotos de sus vacaciones obtenidas de manera indebida. Casi, me saludó mi papá con un tono forzado y jovial. Qué bueno ver que te has calmado. Una cena familiar es una buena idea. Manteniendo una expresión neutral, respondí. Gracias a todos por venir. Por favor, comamos primero. Podemos hablar después de la cena. Durante la comida, la conversación se mantuvo superficial, el clima, equipos deportivos locales y una boda familiar próxima. Mis padres parecían relajarse conforme la cena avanzaba sin incidentes. Julian incluso presumió su viaje, describiendo el restaurante bajo el agua y el servicio de mayordomo privado con lujo de detalles, sin darse cuenta de lo inapropiado que era presumir su robo de lujo. El snorkel fue increíble, dijo con entusiasmo. Podías ver mantarrayas desde la terraza de mi villa sobre el agua. Vale cada centavo. Cada centavo de mi dinero, pensé, pero no dije nada. Cuando sirvieron el postre, llegó el señor Harrison, seguido del detective Ramírez. Los presenté simplemente como mis invitados, viendo cómo la expresión de mi papá pasaba de confusión a cansancio. Antes de continuar dije, poniéndome de pie para dirigirme a la familia reunida, quiero explicar por qué los invité aquí esta noche. El salón se silenció y todos me miraron. Como algunos saben, mientras yo estaba en Singapur por trabajo, mi casa fue vendida sin mi conocimiento ni consentimiento. El dinero se usó para financiar las vacaciones de Julian a las Maldivas, un auto nuevo para mis padres y varias otras compras. Mi papá interrumpió, con voz cortante. Casi, este no es lugar para discutir desacuerdos familiares. Ya lo hemos discutido, añadió él. No, papá, no lo hemos discutido. Me informaron lo que hicieron. No hubo discusión, respondí. Me giré para dirigirme al resto de la familia. Quizá no sepan cómo se llevó a cabo esta venta. Tengo evidencia que quiero compartir. Antes de que mi papá pudiera objetar, asentí a Emma, quien conectó su computadora al proyector de la sala. La pantalla se iluminó con imágenes de mis cámaras de seguridad ocultas. El primer clip mostraba a mi papá y a Julian entrando a mi oficina en casa, buscando en los cajones hasta encontrar mis documentos financieros. Aquí está, dijo mi papá en el video. La casa vale al menos 400,000, más que suficiente para lo que necesitamos. La voz grabada de Julian sonaba emocionada. ¿De verdad podemos hacer esto? ¿Funcionará? La respuesta de mi papá fue escalofriante. Confía en mí,
Ella nunca se enterará hasta que sea demasiado tarde. Y para entonces, ¿qué podrá hacer? El siguiente clip mostró a mi mamá en la mesa del comedor practicando mi firma una y otra vez en un bloc de notas, hasta finalmente firmar mi nombre en documentos que parecían oficiales. Mi papá estaba sobre su hombro dando indicaciones. Haz que la E se vea más curva. Ella hace eso con la última E. La sala quedó completamente en silencio. Mis familiares miraban con incredulidad y choque. El rostro de mi mamá había perdido todo color. La mandíbula de mi papá estaba apretada. Apaga eso, exigió. Esto es asunto privado de familia. El fraude no es privado, papá. Es un crimen, respondí, señalando al detective Ramírez. Esta es la detective Ramírez del Departamento de Policía de Portland. Ella está investigando la venta fraudulenta de mi casa. La fachada confiada de mi papá se resquebrajó un poco. Esto es ridículo. Somos tus padres. Teníamos todo el derecho. No, dije firmemente. No lo tenían. Y hay algo más que deben saber sobre esa casa. Asentí al señor Harrison, que dio un paso adelante. Soy Theodore Harrison, abogado, se presentó. Represento a Margaret Collins, la abuela de Cassie, y soy el administrador de su fideicomiso. La expresión de mi papá cambió de ira a confusión. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué tiene que ver esto con mi mamá? El señor Harrison continuó, con voz medida y profesional. La casa no era propiedad directa de Cassie. Fue comprada a través de un fideicomiso establecido por la señora Collins antes de su muerte. Cassie es la fiduciaria y beneficiaria principal de ese fideicomiso. Vi cómo poco a poco la comprensión se reflejaba en el rostro de mi papá. Julian miraba confundido, mirando entre nuestro padre y el señor Harrison. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, expliqué, que la casa nunca fue mía para venderla. Pertenece al fideicomiso de la abuela. Y, más importante, la abuela incluyó una cláusula específica en el fideicomiso sobre los miembros de la familia que intenten aprovecharse. El señor Harrison sacó varios documentos de su maletín. El fideicomiso Margaret Collins establece explícitamente que cualquier familiar que intente apropiarse, convertir o interferir de cualquier manera con los bienes del fideicomiso pierde de manera inmediata e irrevocable todo derecho a cualquier distribución del fideicomiso. Mi mamá jadeó. ¿Qué significa eso, Robert?, le preguntó a mi papá. El señor Harrison respondió antes de que mi papá pudiera hacerlo. Significa que al vender fraudulentamente bienes del fideicomiso, usted, su esposo y su hijo han perdido todos los derechos de herencia según el fideicomiso. Esto incluye la distribución que se había programado para el cumpleaños número 35 de Cassie. ¿Qué distribución?, exigió mi papá. ¿De qué estás hablando? Tu mamá era una inversora astuta, explicó el señor Harrison. La casa representaba solo una parte de los bienes del fideicomiso. Había fondos adicionales para repartir entre los miembros de la familia, incluyendo sumas importantes designadas para ti y tu hijo, siempre y cuando respetaran los términos del fideicomiso. El color desapareció del rostro de mi papá. ¿Cuánto?, preguntó con voz áspera. $250,000 cada uno, respondió Harrison. Más el uso continuado de la cabaña de vacaciones en Bend, que también forma parte del fideicomiso. Todo eso lo han perdido ahora. Julian se levantó de un salto. Esto no es justo. No sabíamos nada del fideicomiso. La ignorancia del fideicomiso no excusa el fraude, respondió el señor Harrison con calma. La venta ilegal de bienes del fideicomiso y la falsificación de la firma de la fiduciaria siguen siendo actos criminales. Mis familiares observaban la escena con expresiones que iban desde el shock hasta la consternación. Mi tía Elaine se tapaba la boca con la mano. El tío Samuel movía la cabeza incrédulo. No pueden hacer esto, dijo mi papá, su voz ya no confiada, sino suplicante. Es mi madre. Ese dinero debería haber venido a mí directamente desde un principio. Tu mamá no estaba de acuerdo, respondió Harrison simplemente. Y tenía sus razones, que estos hechos, lamentablemente, han confirmado. Mi mamá se volvió hacia mi papá, con la voz temblando. Dijiste que esto sería sencillo.
Dijiste que no habría consecuencias. Y ahora lo hemos perdido todo. Julian los encaró a ambos. Esto es culpa de ustedes. Dijeron que nunca se enteraría. Dijeron que la casa era legalmente de ella para vender. Al verlos enfrentarse entre ellos, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Esta era mi familia. Las personas que deberían haberme protegido y apoyado ahora mostraban su verdadera naturaleza. La detective Ramírez dio un paso adelante. Señor y señora Thompson, Julian Thompson. Necesito que vengan a la estación a dar sus declaraciones sobre la venta fraudulenta y la falsificación de documentos. ¿Nos van a arrestar?, preguntó mi mamá, con pánico en la voz. No por el momento, respondió la detective Ramírez. Pero este es un asunto criminal serio que requerirá una investigación formal. Mi papá hizo un último intento desesperado. Cassie, no puedes hacerle esto a tu familia. Nosotros te criamos. Te pusimos un techo sobre la cabeza. Nos debes. El salón se quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron hacia mí esperando mi respuesta. Respiré profundo y me preparé antes de hablar. Les debía respeto, y se los di, incluso cuando ustedes no me mostraron ninguno. Les debía gratitud por los deberes básicos de padres que cumplieron, y también se los di. Pero nunca les debí mi casa, mi seguridad económica ni mi futuro. Y ciertamente nunca les debí dar derecho a cometer crímenes en mi nombre. Me volví hacia el resto de la familia extendida. No los traje aquí para recibir lástima ni para tomar partido. Los traje como testigos de la verdad, para que no haya manera de malinterpretar lo que pasó. Esto no fue un malentendido ni un simple conflicto familiar. Fue fraude, falsificación y robo. Mi tía Elaine habló, con voz baja pero firme. Robert, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? Mi papá no tuvo respuesta. El hombre confiado y controlador que durante décadas había ignorado mis logros y justificado su favoritismo, ahora permanecía en silencio, su engaño expuesto. Mientras la detective Ramírez escoltaba a mis padres y a Julian hacia la puerta, mi prima Patricia se acercó a mí. Cassie, lo siento mucho. Todos vimos cómo te trataron mientras crecías, pero nadie dijo nada. Deberíamos haberlo hecho. Uno por uno, mis familiares expresaron sentimientos similares. Años de observación silenciosa finalmente dieron paso al reconocimiento. No era suficiente para borrar el pasado, pero era algo, un reconocimiento de que lo que me hicieron no estaba bien. Cuando todos se fueron, excepto Emma, David y el señor Harrison, finalmente me permití sentir todo el peso de la noche. Realmente se acabó, ¿verdad? Pregunté más para mí misma que para alguien más. El proceso legal apenas comienza, advirtió el señor Harrison. Pero sí, en muchos sentidos, este capítulo se está cerrando. Tu abuela estaría orgullosa de cómo te manejaste esta noche. Al salir del restaurante, levanté la mirada hacia el cielo nocturno, sintiéndome a la vez más ligera y más pesada. La carga de las apariencias se había levantado, pero la realidad de lo que mi familia había hecho y quienes eran realmente se asentó en su lugar. Era una verdad dolorosa, pero verdad al fin, y la verdad, aunque difícil, era la base sobre la que reconstruiría mi vida. Las semanas siguientes a la confrontación fueron un torbellino de procedimientos legales, procesamiento emocional y retos prácticos. La detective Ramírez avanzó rápidamente con la investigación de fraude y falsificación, construyendo un caso que la Fiscalía consideró excepcionalmente sólido gracias a las grabaciones de video y la documentación clara. Mi papá contrató inicialmente a un abogado criminalista caro usando los fondos restantes de la venta de la casa. Su estrategia de defensa se vino abajo cuando el abogado revisó las pruebas y le aconsejó aceptar un acuerdo. Los documentos falsificados, los videos y los testimonios de la gente de bienes raíces y de los compradores dejaban poco margen para negar los hechos. 3 semanas después de nuestra cena de confrontación, mi papá aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría 2 años de libertad condicional por fraude y falsificación, pagaría una restitución considerable y realizaría 500 horas de servicio comunitario. Mi madre, quien había falsificado físicamente las firmas, recibió términos similares, con un poco menos de horas de servicio comunitario. Julian, aunque no participó directamente en la falsificación, fue acusado como cómplice y por recibir propiedad robada.
Recibió un año de libertad condicional y se le ordenó devolver todo el costo de su viaje a las Maldivas. El proceso legal para recuperar mi casa avanzó en paralelo. El señor Harrison trabajó sin descanso con la compañía de títulos y con los Millers para revertir la venta fraudulenta. Los Millers, aunque decepcionados, fueron comprensivos y cooperativos al darse cuenta de que habían participado en un fraude sin saberlo. Fueron compensados completamente por sus gastos, incluyendo las renovaciones que habían empezado y los costos de encontrar un nuevo hogar. 4 meses después de regresar de Singapur, finalmente recuperé la posesión legal de mi casa. Al entrar por la puerta principal por primera vez desde la traición, me sorprendió lo diferente que se sentía. El espacio físico estaba casi igual, pero el paisaje emocional había cambiado para siempre. Esta casa, que una vez fue mi santuario, ahora cargaba con el peso de la traición de mi familia. Las consecuencias financieras para mis padres y Julian fueron graves e inmediatas. Los pagos de restitución consumieron sus ahorros y los honorarios legales agotaron lo que quedaba de la venta de la casa. Mis padres se vieron obligados a vender su propia casa y mudarse a un pequeño departamento en un vecindario menos deseable. El colapso de Julian fue quizás el más dramático. Obligado a devolver 70,000 pesos, se enfrentó a una realidad para la que nunca se había preparado. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Su historial laboral irregular hacía difícil encontrar un buen empleo. Se vio obligado a vender su ropa de diseñador, sus aparatos electrónicos y, finalmente, su auto. Cuando incluso estas medidas fueron insuficientes, aceptó un trabajo en un autolavado local, trabajando largas horas por el salario mínimo más propinas. La ironía de lavar vehículos de lujo similares al que alguna vez tuvo no se perdió en nadie, y menos aún en él mismo. 6 meses después de la confrontación, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. Empezó con disculpas, describiendo su remordimiento y las dificultades que enfrentaban. «Nunca quisimos lastimarte», escribió. «Solo pensamos que entenderías que era por la familia». No respondí. Una semana después, llegó otro mensaje. Este pedía si podíamos reunirnos para hablar sobre restaurar sus derechos de herencia. La verdadera motivación detrás de su disculpa quedó clara: era por dinero, no por reconciliación. Los mensajes de mi padre llegaron después, alternando entre intentos de justificarse y expresiones de dificultad. «No tienen idea de lo difícil que ha sido esto para nosotros», escribió. «Julian está sufriendo, ¿es eso lo que querías?». Reenvié estos mensajes al señor Harrison, quien me aconsejó no responder. «Sus derechos de herencia están terminados de manera irrevocable según los términos del fideicomiso», explicó. «Ninguna negociación o reconciliación puede cambiar eso. Están intentando manipular emocionalmente para recuperar pérdidas económicas». La reacción de nuestra familia extendida al escándalo fue cambiando con el tiempo. Al principio hubo shock y confusión, y algunos parientes intentaban mediar o fomentar el perdón. Pero a medida que se conoció la magnitud del engaño, las actitudes cambiaron. Mis padres y Julian se encontraron cada vez más aislados en reuniones familiares. Su historia de ser víctimas de mi sobrereacción no tuvo efecto frente a las pruebas de sus acciones. Mi tía Elaine, que había presenciado el comportamiento de derecho adquirido de mi padre desde que era niña, me confesó que este incidente confirmó patrones que había observado durante décadas. «Tu padre siempre creyó que merecía más de lo que realmente ganaba», me dijo. Y Julian aprendió esa misma lección demasiado bien. El colapso de la posición de mi familia se extendió más allá de las consecuencias financieras y legales. Su reputación en nuestra comunidad, construida sobre la imagen cuidadosamente cultivada de mi padre como consultor exitoso y hombre de familia, se desmoronó cuando la noticia del fraude se difundió. Los antiguos amigos se distanciaron. Las invitaciones disminuyeron. Los clientes de consultoría de mi padre, incómodos con su condena criminal, llevaron sus negocios a otra parte. Julian, antes el hijo dorado que no podía hacer nada mal, se encontró aislado por amigos que habían disfrutado de su generosidad cuando tenía dinero robado. Sus cuentas en redes sociales, antes llenas de fotos de vacaciones de lujo, ahora estaban inactivas mientras trabajaba largas horas para pagar los mínimos de su deuda de restitución. Durante este periodo, experimenté emociones complejas y a veces contradictorias. Había satisfacción al ver que se hacía justicia,
pero también un profundo dolor por las relaciones familiares que habían quedado irreversiblemente dañadas, o más precisamente, finalmente reveladas tal como eran. Sentí enojo junto con alivio, tristeza junto con libertad. Emma y David permanecieron como apoyos constantes, proporcionando estabilidad emocional cuando los desafíos legales y prácticos se volvían abrumadores. Emma me invitó a quedarme con ella hasta que me sintiera lista para regresar a mi casa. David me mantenía informada sobre asuntos familiares sin presionarme para reconectar con mis padres o con Julian. 8 meses después de la confrontación, comencé a trabajar con una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Melissa Torres me ayudó a navegar las emociones contradictorias y a empezar a redefinir mi idea de lo que significa la familia. Lo que estás experimentando es una forma de duelo complicado, me explicó en una sesión. Estás llorando la pérdida de la familia que merecías tener mientras procesas la traición de la familia que realmente tuviste. Este enfoque me ayudó a entender mis reacciones aparentemente contradictorias, la ira que surgía de repente durante cosas cotidianas, las lágrimas inesperadas al hacer algo tan simple como ir al supermercado. El alivio que a veces se sentía como culpa. Cuando finalmente me sentí lista para regresar a mi casa, casi un año después de la confrontación, lo hice como un proyecto de recuperación. Repinté cada habitación, cambié los pisos en las áreas que mi familia había usado más, y rediseñé el jardín con plantas nuevas que no tuvieran ninguna relación con el pasado. Emma me ayudó a sahumar la casa, un ritual de limpieza que insistió eliminaría la energía negativa. Aunque era escéptica sobre los aspectos metafísicos, el acto simbólico de purificación me resonó profundamente. Habitación por habitación, recorrimos la casa, declarándola recuperada y renovada. Mientras avanzaba la transformación física, sentí un cambio interno también. La casa volvía a ser mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Las sombras de la traición comenzaron a retroceder, no desaparecieron por completo, pero su poder de perturbar mi paz disminuyó. Una tarde, mientras plantaba nuevos rosales en memoria de mi abuela, comprendí algo profundo. El mayor robo que mi familia había intentado no fue la casa en sí, sino mi sentido de valor. Al tratar mis años de esfuerzo como algo que podían tomar a la ligera, habían intentado reforzar un mensaje de toda la vida, que mis logros valían menos que las necesidades de Julian. Al negarme a aceptar sus acciones y luchar por justicia en lugar de ceder a su narrativa, había recuperado más que una propiedad. Había afirmado mi valor inherente y mi derecho a ser tratada con respeto. Mi abuela habría visto esto como la verdadera victoria, más importante que cualquier resultado legal o financiero. Cuando comenzó el segundo año después de la traición, mis padres hicieron un último intento de contacto. Julian se había mudado a otro estado para empezar de nuevo, y ellos consideraban seguirlo. Todavía somos tus padres. La familia debe perdonar, escribió mi madre. Después de reflexionar y discutirlo con la doctora Torres, redacté una breve respuesta, la única comunicación que inicié desde la confrontación. No les deseo mal. Espero que encuentren paz y crecimiento en su nueva vida. Sin embargo, he aprendido que la verdadera familia respeta los límites y trata a sus seres queridos con dignidad. Cuando esos elementos fundamentales se violan, el perdón puede ser posible, pero restaurar la confianza requiere más que palabras. Requiere un cambio de carácter demostrado con el tiempo. Hasta que eso ocurra, continuaré mi vida separada de la suya. No esperaba una respuesta significativa, y ninguna llegó. Solo acusaciones de ser rencorosa y recordatorios de todo lo que supuestamente habían hecho por mí a lo largo de los años. Eso confirmó que mi decisión de mantener la distancia había sido la correcta para mi bienestar. Mi casa, que alguna vez fue un símbolo de logro, luego un lugar de traición, se había transformado de nuevo. Ahora era un testimonio de resiliencia, un recordatorio físico de que lo que otros intentan quitarnos no define nuestro valor ni nuestro futuro. Como el jardín nuevo que florecía donde estaba el antiguo, algo hermoso puede crecer incluso de la interrupción más dolorosa. 2 años después de aquel día fatídico, cuando regresé de Singapur y encontré mi casa robada, mi vida se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. El doloroso camino me llevó a un crecimiento inesperado y a revelaciones profundas sobre la confianza familiar y la fuerza personal. Mi carrera prosperó después de las exitosas presentaciones en Singapur. Los clientes que aseguré durante ese viaje se convirtieron en alianzas a largo plazo que elevaron mi posición en la empresa.
6 meses después de la confrontación con mi familia, fui promovida a directora senior de marketing internacional, con un aumento de salario considerable y mayor control creativo sobre las campañas. El éxito profesional fue satisfactorio, pero las transformaciones más significativas ocurrieron en mi vida personal. Cultivé un círculo de amigos que me mostraban lo que significa apoyo genuino. Emma siguió siendo mi confidente más cercana, la hermana que necesitaba en todo sentido que importaba. David se mantuvo en contacto, compartiendo nuestra historia familiar y creando un vínculo que trascendía las fracturas en el resto de nuestra familia. También formé nuevas amistades a través de un grupo de apoyo para adultos que lidiaban con el distanciamiento familiar. Estas personas comprendían el duelo complejo y la liberación que llega al establecer límites con familiares tóxicos. Celebrábamos las fiestas juntos, creando nuevas tradiciones para reemplazar las perdidas por la necesaria distancia. Mi relación con mis padres y Julian permaneció cortada. De vez en cuando, llegaban noticias a través de David u otros familiares. Mis padres se habían seguido a Julian a Arizona, donde él consiguió trabajo en administración de un resort, irónicamente atendiendo a clientes, similar a los que había servido durante sus vacaciones robadas. Vivían en complejos de departamentos contiguos, con su situación financiera todavía limitada por las consecuencias de sus acciones. A veces, en momentos tranquilos, sentía punzadas de tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sido capaces de dar amor y respeto genuinos. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes a medida que construía una vida llena de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. La casa misma había pasado por una transformación completa. Más allá de las renovaciones físicas, se había convertido en un lugar de reunión para mi familia elegida. Las cenas mensuales llenaban el comedor de risas y conversaciones. El jardín, ahora lleno de plantas elegidas por su resistencia y belleza, albergaba asados en verano y celebraciones de cosecha en otoño. En el estudio que alguna vez había sido invadido y violado, establecí una pequeña fundación llamada en honor a mi abuela. El Margaret Collins Trust for Young Achieves otorgaba becas y mentoría a jóvenes que, como yo, estaban construyendo su futuro sin el apoyo de la familia. Usando una parte de los fondos del fideicomiso que originalmente habrían ido a mis padres y a Julian. Ayudábamos a 10 estudiantes cada año con gastos universitarios y desarrollo profesional. A través de esta fundación conocí a Michael, un asesor financiero que ofrecía su experiencia voluntariamente para ayudar a los becarios a manejar su dinero de forma inteligente. Nuestra relación profesional se convirtió en amistad y luego en algo más profundo. A diferencia de relaciones anteriores, donde había ocultado partes de mi historia familiar por vergüenza, con Michael compartí toda mi historia desde el principio. Tu abuela era una mujer sabia, observó después de escuchar sobre el fideicomiso y sus disposiciones. Ella vio lo que venía y se aseguró de que estuvieras protegida. Michael entendía los límites y el respeto de una manera que me hacía sentir segura. Él también tenía una historia familiar complicada y reconocía el valor que se necesitaba para priorizar la salud emocional sobre las obligaciones familiares tradicionales. Nuestra relación se desarrolló de manera lenta y deliberada, construida sobre respeto mutuo y cuidado genuino. Al acercarse el segundo aniversario de la confrontación, me encontraba reflexionando sobre el camino recorrido con más claridad que nunca. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en sabiduría. La traición había revelado verdades que, aunque difíciles de aceptar, finalmente me liberaron de patrones de manipulación emocional y amor condicionado. Sentada en mi jardín en una cálida tarde de verano, viendo cómo las luciérnagas iluminaban el crepúsculo, abrí el diario de mi abuela. Un tesoro que había descubierto entre sus papeles mientras trabajaba con el señor Harrison en los asuntos del fideicomiso. Su entrada de hace 30 años parecía escrita para este momento. El amor nunca debe exigir que disminuyas tu ser. La verdadera familia te eleva, ve tu luz y ayuda a que brille más fuerte. Aquellos que tratan de apagar tu luz para que la suya parezca más especial no actúan desde el amor, sin importar lo que digan. Recuerda, Cassie, siempre tienes derecho a alejarte de las sombras y caminar hacia la luz del sol. Esas palabras capturaron la lección más profunda de todo mi camino. La familia no se define por la sangre ni por los lazos legales, sino por acciones constantes que demuestran respeto, apoyo y cariño genuino. Las personas que se habían ganado el título de mi verdadera familia eran aquellas que celebraban mis éxitos sin celos.
Me apoyaban en los desafíos sin juzgar y me amaban sin condiciones ni expectativas de beneficios que no me correspondían. Aprendí a distinguir la obligación de la conexión genuina, la manipulación disfrazada de amor del cuidado auténtico que no espera nada a cambio. Este discernimiento me permitió crear límites que protegían mi bienestar mientras abría mi corazón a relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Quizá lo más importante fue descubrir que la resiliencia no consiste en fingir que el daño nunca ocurrió, sino en reconocer las heridas mientras te niegas a que definan quién eres. Mis padres y Julian intentaron reducirme a un recurso que podían explotar. Al rechazar esa definición y reclamar mi propia historia, afirmé mi valor inherente, independiente de lo que pudiera dar a otros. Al cerrar el diario de mi abuela, sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentada junto a mí en el banco del jardín. Me había preparado para este camino de maneras que recién ahora comprendía por completo. Su legado no era solo la seguridad financiera, sino la sabiduría para reconocer a la verdadera familia y el coraje para crearla donde no existía naturalmente. La casa que había sido centro de tanta traición se había convertido nuevamente en un santuario. No porque los eventos dolorosos se borraran, sino porque se habían integrado en una historia más grande de crecimiento y transformación. Cada habitación ahora contenía nuevos recuerdos que superaban los antiguos. Cada espacio había sido reclamado a través de actos deliberados de creación y conexión. A veces la familia no es con quien nacemos, sino con quien elegimos convertirnos mediante nuestras acciones y las relaciones que cultivamos. A veces, el mayor regalo de una traición es la claridad que trae, revelando lo que siempre fue verdad debajo de las ficciones amables y los roles esperados. A veces, la sanación más profunda no viene de olvidar el dolor, sino de usarlo como base para construir algo hermoso y auténtico. Al atardecer de otro día en mi vida recuperada, sentí gratitud, no a pesar del camino difícil, sino gracias a él. La casa que mi familia intentó robar se había vuelto más mía que nunca. La vida que intentaron disminuir había crecido más allá de lo que podría haber imaginado. La fuerza que subestimaron se convirtió en mi mayor recurso, tal como mi abuela había predicho hace tantos años. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con familiares que cruzaron la línea? ¿Cómo manejaste el difícil equilibrio entre obligación familiar y respeto propio? Me encantaría leer tus historias y opiniones en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, considera suscribirte y compartirla con alguien que necesite escuchar que defenderse a sí mismo no es egoísmo, sino necesario. Gracias por escuchar mi camino y recuerda que, a veces, la familia que elegimos puede ser más nutritiva que la que nos toca por casualidad. Te deseo toda la fuerza para reconocer tu valor y el coraje para protegerlo. Con el tiempo, aprendí que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo y transformarlo en crecimiento. La traición de mi familia me había enseñado lecciones que ninguna experiencia feliz podría haberme dado: discernimiento, resiliencia y el valor de establecer límites. Mi casa, que alguna vez había sido un lugar de traición, ahora era un santuario de recuerdos creados por mí, para mí y para las personas que verdaderamente me amaban. Cada planta en el jardín, cada pared repintada, cada rincón cuidadosamente arreglado era un recordatorio de que había reclamado mi espacio y mi vida. Este hogar ya no era solo una propiedad, era un símbolo de que nada ni nadie podía arrebatar mi dignidad ni mi valor. La fundación de mi abuela, el Margaret Collins Trust for Young Achieves, me dio un propósito mayor que cualquier resentimiento o venganza. Ver a jóvenes talentos alcanzar sus sueños gracias a becas y mentorías me llenaba de orgullo y esperanza. Supe entonces que la verdadera herencia de mi abuela no era el dinero, sino la capacidad de protegerse, de reconocer a quienes valían la pena y de construir un mundo mejor con lo que uno tiene. Mis relaciones cambiaron para siempre. Emma siguió siendo mi hermana elegida, mi confidente, y David mi compañero de historias y apoyo constante. Con ellos aprendí que la familia no siempre se mide por la sangre, se mide por el respeto, el cuidado y la lealtad. Amigos, compañeros de trabajo, becarios de la fundación, todos se convirtieron en mi red de seguridad emocional, personas que celebraban mis logros y me sostenían en los momentos difíciles sin pedir nada a cambio. Con Michael aprendí lo que es amar sin miedo, sin cargas del pasado, con confianza y respeto. Nuestra relación fue un ejemplo de que los vínculos más fuertes se construyen desde la honestidad y la aceptación, no desde la necesidad ni la obligación. Cada verano en el jardín, cada noche de risas en la mesa del comedor,
Cada proyecto de la fundación me recordaba que había convertido el dolor en fuerza, la traición en claridad, y la pérdida en una oportunidad de crear algo mejor. Aprendí a honrar a mi abuela no solo por su inteligencia y previsión, sino por su fe en mí, incluso después de su muerte. Mis padres y Julian quedaron atrás, enfrentando las consecuencias de sus actos, mientras yo avanzaba hacia un futuro que era mío para construir. Por fin entendí que la verdadera libertad no era alejarse de ellos, sino afirmarme en mi valor, establecer límites y elegir cuidadosamente a quien permitir en mi vida. Mirando hacia atrás, comprendí que cada obstáculo, cada mentira y cada intento de robarme lo que era mío, me había enseñado algo invaluable, que yo merezco respeto, amor genuino y un espacio seguro para crecer. Y, sobre todo, que nadie puede definir mi valor excepto yo misma. Cierro los ojos en mi jardín, rodeada de flores nuevas, risas y promesas cumplidas. Siento la presencia de mi abuela y susurró al viento: lo logré, abuela. Todo lo que soy y todo lo que he construido lleva tu enseñanza. El sol se pone y la luz entra por las ventanas de mi hogar. La traición ya no tiene poder aquí, solo hay vida, esperanza y libertad. He reclamado mi historia, y en ella, finalmente, he encontrado paz. Porque, al final, la familia más importante es la que elegimos, la que nos respeta y nos eleva. Y yo he aprendido a elegir con sabiduría.